Ok, hoy vamos a hacer un resumen súper rápido de los géneros literarios. También vamos a hacer un pequeño cuestionario de los géneros literarios. Vamos a hablar rápidamente de las ideas principales, ideas secundarias y también un pequeño cuestionario de las figuras literarias. Recuerden, no es lo mismo género literario que figuras literarias. Ahora vamos a ver la diferencia. Ok, entonces vamos a empezar rápidamente con el resumen. Vamos a ver qué son géneros literarios. Dice que son formas en que se presenta una obra literaria. Acuérdense que literario significa letras, o sea, todo lo que escribimos con letras es literario, ¿ok? Entonces vamos a ver género literario, son formas en que se presentan una obra literaria. Vamos a ver los tres géneros literarios principales: narrativo, lírico y dramático. ¿Cuáles son los tres principales géneros literarios? Narrativo, lírico y dramático. Narrar significa contar o relatar. Entonces, el narrativo lo que hace es que cuenta o relata hechos reales o ficticios. Entonces, narrar o relatar es contar hechos reales o ficticios. Lírico significa que es un género literario que va a expresar sentimientos y emociones. Entonces, ¿cuál género literario expresa sentimientos y emociones? Lírico. Y el dramático es cuando hay diálogos y monólogos. Acuérdense que mono significa uno. Entonces quiere decir que solo una persona está hablando. Y diálogo es cuando hay varias personas. Entonces, cuando le digan cuál es el género literario donde hay diálogos y monólogos, dramático. Entonces, vamos a ver géneros literarios: narrativo, lírico y dramático. El narrativo cuenta hechos reales o ficticios. El lírico, ese es el que expresa sentimientos y emociones. Y el dramático es donde hay diálogos y monólogos. Y usualmente se presenta en un escenario como una obra de teatro. Ese es el dramático. Vamos a ver que las características del género literario narrativo, por si se las piden. Dice que el género narrativo, literario narrativo, tiene un narrador. También tiene personajes, espacio y tiempo. ¿Cuáles son las características del narrativo? Tiene narrador, personajes, espacio y tiempo. Y está escrito en prosa. Ahorita vimos que en prosa significa que no habla con ningún tipo de rima, es decir, habla como estaríamos hablando ahorita. Nosotros no estamos haciendo nada con rima, ¿verdad? Entonces nada de esto está hecho con rima ni con versos. Entonces el texto narrativo está escrito en prosa. En cambio el lírico sí está escrito en versos y con rimas. El lírico, vamos a ver las características del lírico para que veamos la diferencia. El lírico dice que expresa sentimientos, posee rima, ritmo y musicalidad y está escrito en verso. Entonces repitamos las características del lírico: expresa sentimientos, posee rima y ritmo y está escrito en verso. Y el narrativo posee narrador, personajes, espacio y tiempo y está escrito en prosa. Esas son las características del narrativo. Estas son las características del lírico. Ahora vamos a ver las características del dramático. Dice que el dramático se representa en público, es decir, usted lo va y lo presenta enfrente de otras personas. Es representado en público, necesita un escenario y utilería, utiliza diálogos y monólogos. Entonces, ¿cuáles son las características del dramático? Que se presenta en público, que necesitamos un escenario y utilería, y también utiliza diálogos y monólogos. Si gustas, puedes parar el video aquí para que veas las características de los tres géneros narrativos. Ahora, estos géneros narrativos tienen subgéneros, ¿ok? Vamos a ver los subgéneros de cada uno. Del narrativo están los subgéneros cuento, novela, fábula y leyenda. ¿Por qué? Porque todos estos cuentan o narran o relatan una historia. Entonces, todo lo que cuenta o relate una historia es narrativo. El lírico es el que expresa sentimientos y emociones. Entonces vamos a ver los subgéneros: los poemas, los sonetos, la elegía, la oda.
Vamos a ver rápidamente qué es un poema. Un poema es un texto escrito en versos. Pero cuando el poema tiene 14 versos, se le llama soneto. Y cuando escriben algo con versos, pero que tiene tristeza o lamento, se llama elegía. Y cuando escriben algo en verso, pero que expresa admiración, es una oda. Entonces, pero aprendámonos de subgénero el poema y el soneto, para el lírico. Ahora vamos a ver que el dramático tiene también subgéneros. El drama, porque todo esto lo presentan en un escenario frente al público. El drama, la comedia, la tragedia y la ópera. Todo esto lo presentan en público, ¿verdad? Y hay diálogos y también monólogos. El drama es cuando hay elementos trágicos y cómicos. La comedia es cuando usualmente hay finales felices. La tragedia es cuando un final malo, un final fatal. Y la ópera es cuando sale la gente cantando y hay música y drama. Eso es una ópera donde hay música y lo presentan frente al público. Eso es dramático. Entonces ahora vamos a concentrarnos en las características del cuento, de la novela, de la dramatización, vamos a ver cuáles son las características de cada uno de estos. Por ejemplo, vamos rápidamente aquí y después lo vemos más general. El cuento es una narración corta de algo imaginario, corto o breve. La novela es una narración más extensa y está escrita en prosa. Entonces, vamos a la diferencia entre cuento y novela. El cuento es una narración corta y la novela es una narración más larga, extensa. Después está la fábula. La fábula también es breve, igual que el cuento, pero deja una moraleja. Y la leyenda son historias y hechos sobrenaturales. Ahora vamos a ver que en el examen te pueden decir que escriba características del cuento. Entonces, vamos a decir que el cuento es una narración o un relato breve. Un cuento tiene pocos personajes. Que el cuento suele ser imaginario. Y algunos ejemplos de cuento: Pinocho, la Caperucita Roja, Los Tres Cerditos. El cuento tiene personajes y también tiene un narrador, espacio, tiempo y acciones. Entonces, el cuento, las características del cuento son estas. Si gusta, para el video y las lee. Ahora vamos a ver las características de la novela. A diferencia del cuento, la novela es una narración más larga, más extensa. Tiene varios personajes y diferentes escenarios. En cambio, el cuento tiene pocos personajes, pero la novela tiene más personajes y diferentes escenarios. La novela es más realista. En cambio, el cuento es más imaginario. La novela se divide en capítulos. Entonces, ¿cuáles son las características de la novela? Es una narración más extensa, tiene varios personajes, es más realista y se divide en capítulos. Vamos a ver las características de la dramatización. La dramatización, acuérdese que tiene que haber un escenario, que puede ser un monólogo o un diálogo. La dramatización consiste en representar frente al público una historia. El público es las personas, como por ejemplo las obras de teatro son frente al público. Dicen que participan uno o varios personajes. Y dice que sus elementos son personajes, conflicto, vestuario, utilería, iluminación y argumentos. Esos son los elementos de la dramatización que vamos a ver más adelante. Vamos a ver las características de la poesía. La poesía expresa sentimientos y emociones. Las líneas se llaman versos y el conjunto de versos estrofas. Tiene rima, la poesía tiene rima, que puede ser asonante o puede tener una rima consonante. Y vamos a ver aquí las bombas típicas. Las bombas típicas son expresiones orales que expresan aspectos de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué son las bombas típicas? Unas expresiones orales. Y especialmente las hacen en Guanacaste, como los huipipías. Ok, vamos al cuestionario rápidamente. Vamos a ver los géneros literarios. Acuérdense que no es lo mismo género literario
que figuras literarias. Los géneros literarios son narrativo, lírico y dramático. Y las figuras literarias son símil, metáfora, personificación, hipérbole. Entonces no es lo mismo género literario que figura literaria. Para que lea bien, si le están preguntando por género literario, que ya lo vimos, que era narrativo, lírico, dramático, o si le están preguntando por figuras literarias, que son símil, metáfora, personificación, hipérbole. Son dos cosas diferentes. Ok, vamos rápido con el cuestionario. Vamos a ver los géneros literarios que eran narrativo, lírico y dramático. Y ellos tenían subgéneros, ¿te acuerdas? Que el narrativo era lo que era cuentos, novelas, fábulas y leyendas. Que el lírico, los subgéneros era poema, soneto, elegía, oda. Y en la dramatización, el drama, la comedia, la tragedia y la ópera. Entonces vamos a ver las preguntas. Dice, formas en que se presenta una obra literaria. Entonces, ¿cómo se llaman las formas en que se presenta una obra literaria? Géneros literarios. ¿Cuál género literario? Oigan, le están preguntando por cuál de estos. ¿Cuál género literario relata hechos reales o ficticios? Oiga, ¿cuál es el que relata hechos reales o ficticios? ¿Cuál género literario? El narrativo. El género literario que expresa sentimientos y emociones. ¿Cuál es el género literario que expresa sentimientos y emociones? El lírico, como la poesía, ¿verdad? El lírico, el que expresa sentimientos y emociones. Género literario con diálogos y monólogos. ¿Cómo se llama ese género literario que tiene diálogos y monólogos? Dramático. Entonces, si le dice, mencione los géneros literarios, usted va a decir narrativo, lírico y dramático. Aunque también le pueden preguntar por los subgéneros de cada uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le dice los subgéneros del narrativo, cuento, novela, fábula y leyenda. O le puede preguntar los subgéneros del lírico, y usted puede poner, por ejemplo, poema y soneto. El soneto son poemas de 14 versos. O le pueden poner los subgéneros del dramático. Entonces ahí vamos a ver drama, comedia, tragedia. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Género literario con diálogos y monólogos. El dramático. Género literario que expresa sentimientos y emociones. Lírico. Y el que relata y cuenta hechos reales o ficticios. El narrativo. Bueno, y aquí ya vimos, mencione los subgéneros literarios del narrativo. Cuento, novela, fábula y leyenda. Los subgéneros del lírico, poema, soneto, elegía, oda. Entonces ahora vamos a ir rápidamente a hablar, vamos a ver qué es un cuento, la leyenda y todo lo demás. Entonces, cuando le hablen de narración breve de un hecho que suele ser imaginario, una narración breve, le están hablando del cuento. Pero, si le dicen a usted que es una narración más extensa, es decir, más larga y realista, que se divide en capítulos, están hablando de la novela, ¿ok? La novela es más extenso que el cuento y se divide en capítulos, la novela. Dice, relato o narración que cuenta hechos humanos sobrenaturales. ¿Cuál es el relato que cuenta hechos humanos sobrenaturales? Como la cegua, el cadejos, la bruja de Escazú. ¿Cuál es el relato? La leyenda. Este es el género literario, la leyenda, que cuenta hechos sobrenaturales. Y si le piden ejemplos, la cegua, el cadejos, la bruja de Escazú, la carreta sin bueyes. Dice, se representa frente a un público, ¿ok? Si dice que se presenta frente a un público, es que usted está en un escenario, ¿verdad? Y las acciones de los personajes. Entonces, ¿qué presentamos nosotros frente al público? Las dramatizaciones, la dramatización. Y la dramatización puede ser diálogo o monólogos. Dice, expresa sentimientos y emociones mediante el uso de figuras literarias. Ok, vamos a ver. ¿Se acuerda que el lírico? Pero el lírico también se le puede llamar poesía, ¿ok? Entonces, si a usted le dicen que es un subgénero literario
que expresa sentimientos y emociones mediante el uso de figuras literarias. O sea, ¿cuál de todos estos expresa sentimientos y emociones? El lírico, que es la poesía. Acordémonos que, por ejemplo, la poesía tiene rimas, ¿verdad? Hay unas rimas donde se repiten los mismos sonidos y hay rimas con sonidos distintos. Entonces, la poesía que tiene rimas donde se repiten los mismos sonidos es una rima consonante. Y la rima con sonidos distintos es una rima asonante. Ok, vamos a ver, dice, expresiones orales que usualmente se utilizan en la vida cotidiana y usualmente lo utilizan los guanacastecos. Estamos hablando de las bombas típicas. Cuando le hablen de acertijos o enigmas sencillos, los acertijos son adivinanzas. Y cuando le hablan de que una pronunciación es muy complicada, le están hablando de trabalenguas. Ok, vamos a ver los elementos del cuento. Entonces, cuando le digan, mencióneme los elementos del cuento, usted va a decir personajes, narrador, espacio, tiempo, acciones. Esos son los elementos del cuento. Pero ahora vamos a ver qué es cada uno de esos. Entonces dice, son los protagonistas, es decir, los que actúan en la historia. ¿Cuáles son los protagonistas de la historia en un cuento? Los personajes. Vamos a ver quién es el que recibe, interpreta el mensaje. ¿Quién recibe y interpreta el mensaje de todo lo que está pasando ahí, lo que está leyendo? El narrador es el que recibe e interpreta el mensaje, es el narrador. El lugar donde suceden los hechos. ¿Cómo se llama el lugar donde suceden los hechos? El lugar donde suceden los hechos es el espacio. Entonces, espacio y lugar es lo mismo. Momento, o sea, ¿en qué momento? El momento en que ocurren los hechos. ¿Cómo se llama ese momento en que ocurren los hechos? Tiempo. Y los acontecimientos que ocurren en la historia. ¿Cómo se llaman los acontecimientos que ocurren en la historia? Acciones. Acciones son los acontecimientos que ocurren en la historia, son las acciones. Bueno, ya vimos los elementos del cuento. Ahora vamos a ver los elementos de la dramatización. Para dramatizar algo frente de público, ¿qué vamos a tener? Personajes, como el cuento. El cuento también tiene personajes. Tenemos un conflicto. En una obra de teatro le presentan un conflicto. En una obra de teatro donde dramatizan cosas hay un escenario. ¿Qué más hay en ese escenario? Un vestuario, hay utilería, cuando van a dramatizar algo, hay iluminación y hay argumentos de lo que se trata la historia, ¿ok? Entonces vamos a ver. Dice, entonces le dicen, mencione los elementos de la dramatización. Personajes, conflicto, escenario, vestuario, utilería, iluminación y argumentos. Eso es lo que tiene que ver cuando hay una dramatización en un escenario. Dice, pueden ser... Ahora vamos a responder esto en base a estos elementos de la dramatización. Vamos a ver, dicen, ¿pueden ser principales o secundarios? ¿Quiénes pueden ser principales o secundarios? Los personajes. Es el tema central de la obra de teatro. ¿Es el tema central de la obra de teatro? Entonces, el tema central de la obra de teatro es el conflicto. Dice, es el lugar donde se desarrollan los hechos. ¿Cómo se llama el lugar donde se desarrollan los hechos? En la dramatización, el lugar donde se desarrollan los hechos es el escenario. En la dramatización, entonces, el lugar donde se desarrollan los hechos es el escenario, porque ahí es donde ellos actúan, en el escenario. Ese es el lugar donde desarrollan los hechos. Dice, es el tipo de ropa, ¿ok? Es el tipo de ropa. Entonces, ¿cómo le llaman ellos al tipo de ropa que usan los personajes en el escenario? Le llaman vestuario. A la ropa que ellos usan en el escenario se llama vestuario.
Si le dicen objetos que se utilizan en el escenario, como mesas, sillas, esas cosas, esos objetos que usan en el escenario se llama utilería. Dice, es muy importante para permitir los cambios de escena, o sea, para cambiar de una escena a otra. Ellos usan la iluminación, apagan las luces y después las vuelven a prender cuando van a otra escena. Entonces es la iluminación. Es el diálogo que emplean los personajes. Es el argumento. Argumentar es todas las opiniones que ellos dan. Entonces es el diálogo que emplean los personajes, es el argumento. Entonces si le dicen, mencióneme los elementos de la dramatización. Personajes, conflicto, escenario, vestuario, utilería, iluminación y argumento. Vamos a ver que te entran ideas principales e ideas secundarias. Vamos a ver qué es una idea principal. Son las ideas más importantes y por lo general son un resumen de lo leído. Entonces, por ejemplo, en todo este texto, por ejemplo, la idea más importante es que estamos hablando de la dramatización, por ejemplo. Entonces, casi que usted lee todo esto y se da cuenta de que estamos hablando en todo el texto de la dramatización. Entonces, ¿cuál es la idea más importante aquí? De que estamos hablando de la dramatización. Y la idea secundaria es que tengan elementos, que tiene este escenario, otras cosas que hablamos aquí de la dramatización. ¿Ok? Entonces, las ideas principales son las ideas más importantes que hay en un texto y por lo general es el resumen de todo lo leído. Y las ideas secundarias es lo menos importante. A veces se encuentran al final del texto. Las cositas menos importantes del texto son las ideas secundarias. Si a usted le preguntan por causa o efecto en un texto, usted tiene que hacerse estas preguntas. Entonces usted le dice, dígame la causa de tal cosa. Lo que le están preguntando es qué provocó eso, qué lo generó, por qué ocurrió. A eso se refieren con causas. Entonces, ¿qué preguntas tiene que hacerse usted para responder una pregunta cuando le preguntan causas? ¿Qué fue lo que lo provocó? ¿Qué lo generó? ¿Por qué ocurrió? Eso es lo mismo que decir causa. ¿Qué fue lo que lo generó? ¿Qué lo provocó? ¿Qué ocurrió? Si usted responde estas preguntas, usted ya da con la respuesta de las causas. Y si usted le dicen, ¿cuál fue el efecto? Entonces usted tiene que hacerse esta pregunta. ¿Qué pasó después? ¿Cuál fue el efecto? ¿Qué pasó después? ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. María saltó y entonces se cayó. Entonces usted cuando dice, cuando María saltó, ¿qué pasó después? Se cayó. Entonces el efecto fue que se cayó, por ejemplo. Entonces el efecto es que fue lo que pasó después. Y la causa fue lo que lo provocó. Entonces, por ejemplo, ¿qué causó que María se cayera? Por ejemplo, que saltó muy rápido, que se tropezó con una escalera. Eso es la causa. Ok, vamos a hablar ahora de las figuras literarias. Acuérdense que figura literaria y género literario no es lo mismo. A las figuras literarias también se le dicen recursos literarios, ¿ok? Entonces, figura literaria y recurso literario es lo mismo. Y le están hablando de símil, metáfora, personificación y hipérbole. Entonces, mencióname las figuras literarias, símil, metáfora, personificación y hipérbole. Entonces, si le dicen, menciona las figuras literarias, símil, metáfora, personificación y hipérbole. Recursos literarios, oiga, recursos literarios, acuérdense que recursos literarios y figuras literarias es lo mismo, ¿ok? Dice, recursos literarios. Para hacer el lenguaje más bello y llamativo, ¿cómo se llaman esos recursos literarios? Para hacer que el lenguaje sea más bello y llamativo, figuras literarias. Entonces, ese recurso que hace que nuestro lenguaje sea más bello y llamativo se llama figuras literarias. Dice, recurso literario, es decir, alguno de estos, dice, que se une a dos elementos utilizando un nexo comparativo. Nexo comparativo son palabras claves. Entonces, ¿qué es el nexo comparativo? Las palabras claves. Como, se parece a, semejante a. Entonces, usted ve que una oración utiliza estos nexos comparativos como, se parece a o semejante a, que estamos hablando de símil, que es una comparación que usa nexos comparativos, como las palabras como, se parece a, semejante a, es un símil. Pero, si es una comparación
pero que no tiene esas palabras claves, es decir, que no tiene un nexo comparativo, estamos hablando de metáfora. Entonces, ¿cuál tiene nexo comparativo? El símil. ¿Y cuál no tiene nexo comparativo? Metáfora. Entonces, el que tiene el nexo comparativo, que es las palabras claves, es el símil. Y el que no tiene esas palabras clave, ese nexo comparativo, es la metáfora. Entonces, figura el recurso literario que une dos elementos para compararlos, pero sin nexo comparativo, metáfora. Figura literaria que exagera, es decir, una exageración. Vamos a ver cuál es esa figura literaria que es una exageración. La hipérbole, porque exagera cantidades, cualidades, características. Entonces, la figura literaria que es una exageración es la hipérbole. Figura o recurso literario que atribuye cualidades humanas a un objeto animal. Entonces, vamos a ver cuál es la figura literaria que atribuye cualidades humanas a un objeto animal. La personificación. La personificación hace que un objeto o un animal haga cosas como si fuera una persona. Entonces, personificación. Entonces, figura el recurso literario que atribuye cualidades humanas a un objeto animal, personificación.